感谢主的恩典，让我们有机会一起来学习道理，来敬拜神。Gracias a la bendición de Dios podemos estar aquí todos reunidos para adorarle. 我们今天下午来学习被圣灵充满。Hoy a la tarde vamos a aprender a ser lleno del Espíritu Santo. 我们知道这个受圣灵是一个非常重要的真理。 Sabemos que recibir el Espíritu Santo es una verdad muy importante. 其实圣灵的工作从神创造天地的时候开始。 El trabajo del Espíritu Santo en realidad comenzó desde la creación del mundo. 圣经说起初神创造天地。 En la Biblia dice que al principio Dios creó los cielos y la tierra. 一开始地是混沌黑暗。 Y que en principio la tierra estaba en la oscuridad y en desorden. 神的灵就运行在这个水面上。 Y el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas. 那这个运行在原文的字句就好像那个母鸡在孵小鸡一样。 Y el idioma original que se movía sobre el faz de las aguas era como el abrazo de las alas de una gallina sobre sus polluelos. 圣灵护庇在整个大地上面。 Es decir, que el Espíritu Santo cubría y protegía la tierra. 然后整个天地就一样一样被创造出来。 Y el cielo y la tierra, todas las cosas fueron creándose uno tras otro. 所以说，神借着他的灵来创造诸世界。 Así el Espíritu de Dios hizo que aparecieran todas las cosas de este universo. 在古时候，神又借着圣灵感动古圣徒还有众先知。 Y en la antigüedad el Espíritu de Dios conmovió a los creyentes y a los profetas. 让他们来完成神的工作。 Para que estos santos cumplan los trabajos de Dios. 并把神的话启示古圣徒把它留下来。 Y también hizo que puedan perdurar las palabras de los santos. 主耶稣来到世界的时候他要开始传福音。 Cuando el Señor Jesús vino a este mundo y empezó la evangelización. 先禁食40昼夜。 Ayunó por 40 días y noches. 然后满得圣灵的能力。 Y se llenó del Espíritu Santo. 然后就开始周流各方传福音、行神迹、医病赶鬼。 Y con ese poder anduvo por muchos lugares predicando y curando y echando demonios. 主耶稣复活了以后跟门徒同在40天。 Y luego de su resurrección estuvo con los discípulos por 40 días. 告诉他们说：“你们在耶路撒冷等。” Y les mandó que esperaran en Jerusalén. 等到神从天上把能力降给你们，你们就可以从耶路撒冷开始往世界各地传道了。 Le dijo que esperaran en el Espíritu Santo y que una vez que lo obtengan tendría poder para evangelizar desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. 所以五旬节圣灵降临下来以后吸引很多人信主，所以这个使徒时代的教会就建立起来。 Así desde el día de Pentecostés hubo muchos creyentes añadidos y se levantó la iglesia. 然后把这个道理从犹太地传到小亚细亚、希腊、罗马。 Y proclamaron este evangelio hasta Asia Menor, hasta Grecia y hasta Roma. 圣经里面预言说，在末后的时候，神又要重新降下圣灵。 En la Biblia está la profecía de que antes de que llegue el fin del mundo, descenderá nuevamente el Espíritu Santo. 来建设完理的真教会。 Para edificar la iglesia de la lluvia tardía. 现在主耶稣的应许已经实现了。 Y esta profecía del Señor Jesús ya se cumplió. 所以我们都要追求这个圣灵的充满。 Así cada uno debe procurar la llenura del Espíritu Santo. 我们看以弗所书第5章。 Veamos Efesios capítulo 5. 以弗所书5章18节。 Efesios capítulo 5 versículo 8. 以弗所书5章18节。 Capítulo 5 versículo 18. 说不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。
这是保罗对当时教会所讲的话， Estas palabras fueron de Pablo a la iglesia de aquel entonces. 说不要醉酒，要被圣灵充满。 Dice que no se embriaguen con vino, más bien estén llenos del Espíritu. 那为什么把这个醉酒跟圣灵充满把它摆在一起？ ¿Y por qué pusieron la comparación de embriaguez con llenura del Espíritu Santo? 因为按照主徒时代五旬节的时候啊，圣灵降下来，有的人把他们当作喝醉酒了。 Porque en el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo por primera vez, muchos creyeron que se habían embriagado los apóstoles. 从外表上看起来，得圣灵好像跟这个醉酒的人有点类似。 Desde lo externo, podría decir que existe cierta similitud entre la embriaguez y recibir el Espíritu Santo. 所以有的人把这个得圣灵的人，把他当作好像喝醉酒了。 Por eso en aquel entonces muchos creyeron que los que recibieron el Espíritu Santo en realidad estaban borrachos. 但是两个是完全不一样的， Pero las dos cosas son totalmente distintas. 所以保罗才会说不要醉酒，要被圣灵充满。 Por eso Pablo los comparó así, que no se embriaguen, más bien estén llenos de Espíritu. 这个醉酒是给人带来肉体上的快乐， La embriaguez trae cierta alegría carnal, 但是圣灵的充满要带给我们属灵的快乐。 pero la llenura del Espíritu Santo no trae el gozo espiritual. 但是两种快乐啊是不一样的。 Así, las dos sensaciones son distintas. 喝酒的快乐啊是暂时的，是虚浮的， La alegría que da la embriaguez es superficial y temporal. 让人暂时麻痹啊，带来一时的快乐，但是往往会产生更大的痛苦。 Da una cierta sensación de anestesia y la alegría es muy momentánea y la mayoría de las veces trae amargura final. 醉酒的人有时候言语上跟行为上啊不受约束， Cuando uno está embriagado, tanto sus palabras como sus acciones no tienen límites. 所以醉酒了以后啊，有时候会产生争斗啦，彼此伤害啦，还有醉酒开车发生车祸的事情。 Así que cuando uno está embriagado es frecuente que se pelee con otros o que tenga accidentes automovilísticos. 所以像在美国啊，你如果喝醉酒开车啊，被抓到是马上送监狱的。 Así en Estados Unidos, si uno maneja embriagado, entonces te lo aprenden y vas a la cárcel directamente. 因为那个会造成很大的伤害。 Porque puede producir accidentes y daños y víctimas. 这个喝醉酒的人啊，他的品德败坏，会有放荡的行为。 El que está embriagado puede tener actos corrompidos y puede pecar. 所以有时候乐极生悲啊，你快乐一时，但是造成比较不好的后果。 Y ese libertinaje hace que trae malas consecuencias. 但是被圣灵充满的快乐啊，那个是真实的、持久的，能够让我们乐上加乐。 Pero el regocijo que trae la llenura del Espíritu Santo es algo continuo y nos da alegría sobre alegría. 圣灵的喜乐啊，是让我们意识很清楚，我们的行为很庄重。 Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, nuestros actos son correctos y nuestra actitud es 所以 de 会 seriedad. 让我们更加谨慎我们的言语跟我们的行为。 Así estamos precavidos de nuestras acciones y nuestros lenguajes. 所以圣灵充满会帮助我们灵性上的成长，以及品德上的进步。 Así cuando uno está lleno del Espíritu Santo, nos eleva espiritualmente y nos llena de virtudes. 所以我们到底传道的地方啊，有些本来有醉酒习惯的地方啊，他们就改变了。 Hemos visto que en los lugares donde había hábitos de embriaguez en la población, luego de que llegó el Evangelio, sus hábitos cambiaron. 像在台湾有一个教会叫做李冷教会， Por ejemplo, en Taiwán hay una iglesia que se llama Lineng. 它是在中部山地的一根教会。
Está en la zona central, en la zona de los locales. 因为原住民的信徒，原住民啊，他们本来是被隔离在山上 Porque los pueblos originarios están en las montañas. 啊，所以生活比较困难 Fueron apartados hacia la montaña, así que tenían una vida difícil. 啊，所以他们就自己做的或者买那个很劣质的酒 Entonces hacían su propio vino o compraban vino barato. 啊，所以常常都喝醉啊。 啊，有的倒在马路上，有的用那个，有的互相打架，甚至有的酒瓶拿起来就敲自己的头。 Entonces se embriagaban y podían encontrárselo en las rutas, en las carreteras, o se peleaban entre sí, o incluso algunos agarraban las botellas y se golpeaban a sí mismos. 后来这个部落里面常常有纠纷呐，啊，所以都有警察局设在那个部落当中。 Y en esa zona siempre había disturbios, entonces había bastantes comisarías ahí. 这个里冷教会就是全部落的人都信主了， La iglesia Linan en esa zona, luego todos fueron creyentes. 他们就把这个醉酒的习惯就改掉了。 Entonces al ser todos creyentes ya no se embriagaban. 整个部落非常的和睦啊，大家都非常快乐。 Y toda la zona gozaba de armonía y de gozo. 所以彼此之间没有什么纷争啦，警察没有事做啦。 Entonces no hubo más contiendas y la policía no tenía nada que hacer. 后来那个警察局就撤销掉了。 Y así desmantelaron luego la comisaría. 所以感谢主啊，我们很多的山地的教会啊，他们就是这个生活习惯完全改变。 Y así nuestros hermanos de estas zonas cambiaron totalmente sus hábitos y formas de vida. 他们以前生活很贫穷， Y en un principio vivían en la pobreza. 有时候晚上连被子都没有办法盖， A veces no tenían en ese entonces cobija para cubrirse en 住 la 的都 noche. 是茅草房。 Y vivían en chozas. 信主以后整个生活改变， Pero luego que creen en Dios, toda su vida cambió. 因为很多坏习惯啦、喝酒啦、吸烟啦，习惯全部戒掉。 Porque cambiaron todos sus hábitos como beber y fumar. 一开始去帮人家工作赚工钱，就能够储蓄下来。 Y entonces empezaron también a trabajar y a ahorrar. 后来神给他们聪明智慧， Y Dios les dio sabiduría 他 e 们可以帮 inteligencia. 人家盖房子。 Empezaron a construir casas para las demás 他 personas. 们是一开始盖会堂， En un principio construyeron primero la iglesia. 他们就黑板上画一画，就去盖了。 Dibujaron un poco en la pizarra y empezaron así a construir la iglesia. 自己把自己买材料自己来盖。 Compraron los materiales y construyeron por 所以 ellos 把 mismos. 会堂都盖得很漂亮。 Y así la iglesia se levantó y es muy hermosa. 后来就去帮人家盖房子赚钱。 Y luego empezaron a hacer trabajo de construcción por otros. 所以会堂起来以后，他们自己的房子也盖起来了。 Y luego de levantar la iglesia, también construyeron sus propias casas. 帮人家盖房子他们就有积蓄他们生活就更加富足了。 Y como estaban ya trabajando en la construcción, tenían dinero y ahorraban y empezaron a tener mejor vida. 所以这个醉酒是一种不好的习惯 Y así la embriaguez es una mala costumbre. 只是麻痹人，没有办法真正解除人的痛苦。 Anestesia a las personas en su mente, pero no puede resolver las 所 penas. 以说，不要醉酒，要让圣灵充满。 Por eso aquí dice que no se embriague, más bien esté lleno de Espíritu Santo. 这个圣灵充满是个人灵性要成长的很重要的因素。 Y estar lleno de Espíritu Santo es la clave para el cultivo espiritual, para progresar 也是 espiritualmente. 教会发展的原动力。 También es la fuerza para la prosperidad de la iglesia. 所以主耶稣说，这个是从上头带来的能力 Por eso el Señor Jesús dijo que este es el poder que viene desde el cielo 帮助我们生命更新 para renovar nuestra vida 能够促进教会的发展。 y para el progreso de la iglesia. 从我们教会开始就很重视追求圣灵的充满。 Así la iglesia siempre enfatiza estar llenos de Espíritu Santo. 我们在台湾的总会花了很多钱盖了一个相当大的会堂。 La Asamblea General de Taiwán
gastó mucho dinero para hacer una gran iglesia. 那个会堂要献堂礼的时候， Y en la dedicatoria de la iglesia 当时有一个外教会非常有名的牧师， fue a visitarla un pastor muy conocido de otra denominación, 他叫做周连华llamado Zhou Lianhua. 因为他曾经召开好几次就是所有基督教联合会当召集人。 Porque había hecho una reunión para unir a las demás iglesias. 也曾经特别邀请我们教会去介绍我们教会的教义。 De otras denominaciones y también invitó a nuestra iglesia para que presentemos sobre nuestras doctrinas. 他一直很称赞说我们教会很好。 Y siempre decía que nuestra iglesia es muy buena. 说你们这个教会真的很宝贵。 Y decía que es muy valiosa nuestra iglesia. 因为他看到我们教会的弟兄姊妹很热心。 Porque vio el fervor en nuestros hermanos. 所以我们有一个长老就问他说：“你知道真理是教会很好你怎么不过来？” Entonces un anciano de nuestra iglesia le preguntó, ¿sabes que nuestra iglesia es muy buena y la aprecias? 不 ¿Por 过 qué 他 no? 比来一个这样饭碗。 Pero tenía que dejar todo. 因 Entonces 为 ella, 他在秦道的教会很受尊重。 ¿por qué no había cambiado de iglesia? Entonces hizo la seña de que le 不过 daba de 他对 comer. 我们教会有一些了解，所以他很尊重我们教会。 Pero tenía mucho respeto por nuestra iglesia. 然后我们教会要献堂的时候，他特别来拜访。 Así que la dedicatoria nos visitó. 他问我们教会的长辈说我想要写一个那个字画来送给你们这个建堂落成做纪念。 Entonces preguntó a los ancianos que nos quería dar un cuadro de dedicatoria. 你要我写哪一节圣经节Entonces preguntó por versículo que quisiéramos que esté inscrito en ese cuadro. 结果在座我们还有几个长老在那里， Y en ese lugar estaban muchos ancianos nuestros. 事先都没有讲好， Ninguno había hablado de un 但是 principio. 大家都一致说撒迦利亚书4章第6节。 Entonces todos dijeron al unísono Zacarías 4:6. 结果那个牧师说：“哇，你们真的是叫开口闭口都是这一节圣经。” Entonces el pastor dijo, de esa iglesia dijo que ustedes hablan siempre de este versículo. 说不是靠势力，不是靠才能， Que no es por potestad ni habilidad de uno, 主要靠神的灵，我们就能够成事。 sino que es por el poder del Espíritu Santo. 真的，这是我们真教会的宝贝。 Esto es lo valioso de nuestra 我 iglesia. 们真教会没有什么外貌， No tenemos nada para jactarnos. 没有很一些什么博士没有， No tenemos ninguna habilidad superior. 我们也不是很多的财富。 Tampoco tenemos grandes riquezas. 那我们怎么能够把这个真道慢慢的传开来？ ¿Y cómo pudimos evangelizar? 主要靠的就是圣灵的能力。 Sino que es mediante el Espíritu Santo. 所以借着圣灵这个是教会发展的一个动力。 Así que el Espíritu Santo es el poder, el motor del desarrollo. 所以我们为着要教会成长我们灵性也要进步。 Entonces, para que la iglesia prospere, entonces nosotros también 那我 debemos 们要重新认识圣灵的重要性 progresar espiritualmente. 能够时刻让这个圣灵来充满我们每一个人的心。 Así que debemos darle importancia al Espíritu Santo para que nos llene continuamente. en 这 el 个 corazón. 圣灵的充满是现在进行式恒常式的。 La llenura del Espíritu Santo es presente en tiempo continuo. 我曾经跟五旬节系统教会的人谈道理， Una vez hablamos con un creyente de la iglesia pentecostal. 因为我们看他们有时候没有说方言， Porque habíamos observado que a veces no hablaban en lenguas. 因为他们也说他们要受圣灵说方言，才能够成为这个五旬节系统的教会。
Porque ellos habían enfatizado en un principio que hablaban en lengua, que debía de tener el Espíritu Santo para ser iglesia 那 pentecostal. 他们的讲法是说，你只要一生当中有一次讲过方言就算了。 Pero su forma de explicar esto es que con solo una vez en tu vida que hayas hablado en lengua es suficiente. 但是圣经里面不是这样讲。 Pero en la Biblia no dice eso. 我们要让圣灵充满了，这个是经常性的，不是你曾经受过圣灵就算。 La llenura del Espíritu Santo tiene que ser continuo, no una vez en tu vida. 我们领受了圣灵以后，还要常常让圣灵充满。 Además de recibir el Espíritu Santo, debemos hacer que esté lleno siempre en nuestro corazón. 我们对这个圣灵充满这个题目啊，一般人、一般的基督徒啊，大概有2种不一样的看法。 Sobre la llenura del Espíritu Santo, en general, hay dos tipos de puntos de vista al respecto. 大部分的人会说啊，我信的时候我就有圣灵啦。 Unos dirán que cuando creí ya obtuve el Espíritu Santo, 这个圣灵是在我内心里面是安静的。 que este Espíritu está dentro mío y es tranquilo. 我怎么知道我有圣灵？ ¿Y cómo sé que tengo el Espíritu? 因为我有信心，我非常热心 Porque tengo fe y soy fervoroso, 因为我有好的行为 porque tengo buenas obras 所以我结出很多的果子， y como tengo frutos, 所以我就有圣灵。 entonces tengo Espíritu Santo. 他们不认为说需要说方言， Y no enfatizan que hay que hablar en lenguas, 因为他们根据那个哥林多前书12章， porque acorde dice 1 Corintios capítulo 那里有 12, 谈到9种圣灵的恩赐。 donde habla los 9 tipos de dones del Espíritu 他 Santo. 们说这个说方言是摆在最后的， Y dice que hablar en lenguas está al final de esos dones, 这个最不重要的恩赐。 que entonces es un don que no tiene importancia. 所以我们有圣灵不一定要有说方言的恩赐。 Así que recibir el Espíritu Santo no necesariamente necesita del don de 我 hablar en 们只要 lenguas. 前面的恩赐就可以了。 Solo necesitamos los dones mencionados al principio. 但是实际上不是这样。 Pero en realidad no es así. 圣经里面好几个地方都不是说你信耶稣就有圣灵。 Hay muchos pasajes bíblicos que nos enseñan que no lo recibiste al Espíritu una vez que 保 creíste. 罗到了以弗所，看到那边有一些信徒， Cuando Pablo llegó a la iglesia de Éfeso, vio a unos 一 creyentes. 开始就问他们：你信耶稣有没有得圣灵？ Y lo primero que les preguntó es, ¿creyeron pero obtuvieron el Espíritu Santo? 这些人都是信徒他们信耶稣了。 Todos eran creyentes, creían en el Señor Jesús. 假使他们信的时候就有圣灵保罗为什么还要这样问？ Si con solo creer uno obtiene el Espíritu Santo, ¿para qué les 你 pregunta 信 Pablo? 的时候有没有圣灵？ ¿Para qué les pregunta si obtuvieron el Espíritu Santo cuando 他们就 creyeron? 很老实说没有我们没有听过圣灵。 Ellos correctamente le dijeron, no, nunca lo hemos escuchado tampoco. 所以保罗就跟他们讨论他们所接受的道理， Entonces Pablo habló con ellos sobre la doctrina que 因为 recibieron. 他们道理不完全，所以没有得到圣灵。 Y como la doctrina no era completa, por eso no recibieron el 保罗 Espíritu 把道 Santo. 理跟他们讲清楚，然后重新受洗，为他们按手，他们就得圣灵了。 Y una vez que comprendieron la verdad completa y fueron bautizados y fueron impuestos por la mano de Pablo, recibieron el 腓利 Espíritu 传 Santo. 到那个撒玛利亚的地方去， Y cuando Felipe llegó a Samaria, 神迹奇事很多很多人很感动，就来受洗了。 habían señales y prodigios por doquier, entonces muchos creyeron. 然后说虽然信主，但是圣灵还没有降在他们身上。 Pero a pesar de que creyeron, no había descendido el Espíritu Santo en ellos. 他们神迹奇事很多大家很热心Había muchos milagros y estaban muy fervorosos, 但是没有圣灵。 pero no tenían Espíritu Santo. 使徒知道以后，就派了彼得、约翰赶快赶过去。 Cuando se enteraron los apóstoles, enviaron a Pedro y a Juan. 说进来以后，就是要帮助他们按手，为他们求圣灵。
Los enviaron para que le pudieran imponer la mano y pedir el Espíritu Santo. 当使徒为他们按手的时候，圣灵就降在他们身上了。 Y cuando los apóstoles le impusieron la mano, descendió el Espíritu Santo en ellos. 所以他们已经信主，又很热心，神迹奇事很多啊， Así que eran creyentes, eran fervorosos y habían milagros entre ellos. 但是还没有受圣灵。 Pero no tenían Espíritu 使 Santo. 徒按手，圣灵才降下来。 Una vez que se le impuso la mano por los apóstoles, recién recibieron el 所 Espíritu 以不 Santo. 是说你很热心啊，你好行为就是有圣灵。 Así que no es que tengas fervor y buenas obras, entonces tenés el Espíritu Santo. 施洗约翰在传道里的时候，那个时候圣灵还没有降下来， Cuando Juan el Bautista estaba predicando, no había descendido el Espíritu 很 Santo. 多的税吏罪人啊，要来悔改受洗。 Muchos publicanos y pecadores fueron a ser bautizados. 约翰就跟他们讲： Y Juan les contestó 你们要有好的行为，结出果子来 que debían tener buenas obras, tener buenos frutos, 啊，跟你们悔改的心相称。 y que sea equiparable con su arrepentimiento. 所以要受洗的时候，说叫他们也要悔改结果子。 Entonces, cuando fueron bautizados, les pidió que tenían que arrepentirse y tener buenas obras. 啊，所以要那个时候还没有圣灵啊，但是那个时候就有行为上悔改的果子。 Pero si bien no tenían Espíritu Santo en aquel entonces, ya tenían obras por el arrepentimiento. 所以这个果子啊，包括行善啦、嘴唇颂赞神的果子。 Estos frutos eran de buenas obras y de alabanza en las palabras hacia Dios. 啊，或者是啊，你传福音带领人信主，这也是结果子啊。 O traer personas a que crean en el Señor, eso también es un fruto. 啊，或者是你行善捐施去帮助人，这也是结果子啊。 O que hagas caridad para las personas necesitadas, eso también son frutos. 所以你好行为啊，结果子不见得你就有圣灵了。 Así que tenga buenas obras y tengas buenos frutos no implica que tengas Espíritu Santo. 当然，加拉太书里面有讲到一种叫做圣灵的果子， Claro que en Gálatas se menciona los frutos del Espíritu Santo. 那个是你得到圣灵充满以后， Estos son frutos de la llenura del Espíritu 那 Santo. 圣灵帮助你啊，在行为上有很多美好的表现出来。 Y que te ayuda a que tengas buenas manifestaciones, Ah. buenas obras. 会有爱心，会喜乐， Que tengas amor y estés llenos de gozo. 会跟人家和睦， Que tengas armonía con la gente. 遇到事情会忍耐。 Que tengas paciencia. 那里有谈到9种的圣灵的果子， También menciona los nuevos frutos del Espíritu Santo. 所以这个果子包括多方面的， Así que estos son frutos de varios aspectos. 不见得说你一定要有圣灵才能够结出那些果子来。 Es decir, no solamente puedes tener estos frutos si tenés el Espíritu 有 Santo. 的你信主悔改，就会有一些听道理，就生活行为会改变。 Sino que al creer y al escuchar la verdad vas modificando y puedes tener ya buenas obras. 那圣灵充满了以后那我们品德更提升。 Pero una vez que tengas el Espíritu Santo, entonces tus virtudes se elevan, se mejoran. 结出更多圣灵的果子。 Entonces tendrás más frutos del Espíritu Santo. 所以不能够光说你有好行为，你有信心，就是有圣灵啦。 Así que no solamente teniendo frutos y teniendo fe, uno está lleno de Espíritu Santo. 所以一般讲说，我信耶稣就有圣灵，我有好行为就有圣灵。其实圣经不是这样讲。 Así que lo que dicen que una vez que creyeron o una vez que tienen buenas obras, entonces tienen el Espíritu Santo, esto no está corroborado por la Biblia. 因为他们不重视这个求圣灵， Eso lo dicen porque no le dan énfasis a pedir el Espíritu 所以就 Santo. 失掉了这个属灵上的体验。 Entonces pierden la experiencia de tener esta experiencia espiritual. 当然也失掉了圣灵充满的福分。 Y claro, más aún las bendiciones de tener los frutos y la 另外有 bendición 一 del 种 Espíritu 基督 Santo. 徒， Y hay otros cristianos, 他们也是另外一个极端。 están en el otro extremo, 他们说我们只要受圣灵说方言，
que solo necesitamos tener Espíritu Santo para hablar en lenguas. 我的身体震动很大，我的祷告声音很响亮， Puedo orar a gran voz y moverme. 那我就够了，我就受圣灵充满了。 Entonces es suficiente y ya tengo llenura del Espíritu Santo. 所以有时候啊，只是得圣灵，没有追求这个属灵上的进步。 Así que solamente teniendo Espíritu Santo, pero no procurando el crecimiento espiritual, 只是以说我已经得圣灵，我会说方言，这样就感到满足。 y solo están satisfechos por poder hablar en lenguas, 所以没有在灵性上再继续的成长，所以在灵性上变成好像婴孩一样。 y no tienen crecimiento espiritual, entonces parecen niños, infantes espiritualmente. 所以有圣灵，但是没有真正结出圣灵的果子来。 Así que aún teniendo el Espíritu Santo, no dan frutos. 所以让有的人说你有圣灵你怎么那个行为不见得比别人好啊？ Por eso algunos le pueden reprender diciendo, sos cristiano y tenés espíritu, pero ¿por qué tenés malas conductas? 因为主是强调说我有圣灵说方言就够了。 Eso porque han dado énfasis solamente a hablar en lenguas. 没有在这个圣灵当中常常的祷告，让我们生命能够得到更新。 Y no ha procurado orar continuamente para renovar en la vida espiritual. 追求更进步的灵性上的充满跟灵性上的进步。 Y no ha procurado el progreso espiritual y llenura del espíritu. 主是好像灵性上的婴孩一样得圣灵会说方言是没有错。 Y quedarse en un nivel de niño a nivel espiritual con solo hablar en lenguas. 但是在灵里面缺少属灵的力量。 Pero carecen de poder espiritual. 所以以西结书告诉我们， Por eso en el libro de Ezequiel 说那 nos 个圣 enseña 殿的门有水流出来。 que desde las puertas del templo sale agua. 一开始的时候那个水很浅直到踝骨的地方。 Que de un principio era muy poca el agua. 但是那个水会越来越大，一直到那个膝盖。 Pero irá subiendo, llenándose hasta que llegue a los 后 tobillos. 来又到了腰。 Luego llegará hasta el nivel de la 后 cintura. 来这个水越来越满Y luego estas aguas se llenará más. 所以当那个水很浅的时候人就在水中可以任意走来走去。 Así que en medio de poca agua, la persona puede andar con libertad. 所以当我们圣灵不充满的时候Entonces, cuando no tenemos la llenura del Espíritu 我们 Santo, 常常随着我们人的人力思想来行事。 seguimos con nuestros pensamientos y nuestras habilidades para hacer las 唯 cosas. 有让神的灵充满了以后， Solamente teniendo la llenura del Espíritu 我 de 们只 Dios, 有顺着圣灵的带领，按照神的旨意来行事。 seguiremos la voluntad de Dios y haremos lo que Dios nos mande. 所以，在一个教会里面，如果我们不追求圣灵充满， Así, dentro de una iglesia, si no se procura la llenura del Espíritu 会 Santo, 人力盛行， entonces uno hace según su 常 deseo. 常都是个人的意见为主 Siempre da énfasis a la opinión personal. 所以造成很多的纷争 Entonces genera contiendas. 整个教会没有办法和谐， Entonces no hay armonía y consenso. 因为人人都以自己的意见为主。 Porque cada uno toma su opinión como central. 但是如果整个教会都是让圣灵充满， Pero si toda la iglesia está llena del Espíritu Santo, 所有的人都能够尊主为大，按照神的旨意来行事， si todos toman a Dios como el primero y lo honran, 以神的旨意为旨意， y el mandamiento de 凡 Dios, 事尊主为大， la voluntad de Dios como 整个 primero, 教会就非常合一同心entonces hay unanimidad dentro de la iglesia. 就能够成为一个非常兴旺发展的教会。 Entonces será una iglesia próspera. 这个圣灵的充满首先会检讨反省我们自己。
Y la llenura del Espíritu Santo hará primero que 而 reflexionemos 不是一直的指责别人。 sobre nosotros mismos y no reprender a los demás. 圣灵充满了，会先检讨我们自己 Primero uno reflexiona sobre sí mismo 啊，看看我们内心有什么软弱，我们有什么缺陷 para ver nuestros defectos y debilidades. 啊，然后借着圣灵来帮助我们，让我们不断的进步啊，不断的成长 Y mediante el Espíritu crecemos y mejoramos continuamente. 啊，这个是圣灵充满的一些现象哦。 Y estas son las manifestaciones de tener llenura de Espíritu. 我们来看哥林多前书12章 Ahora veamos primero de los Corintios capítulo 啊 12. 第3节。 Primero de los Corintios capítulo 12 versículo 3. 哥林多前书12章第3节。 Primero de los Corintios capítulo 12 versículo 3. 所以我告诉你们，被神的灵感动的，没有说耶稣是可咒主的；若不是被圣灵感动的，也没有能说耶稣是主的。这里讲到这个圣灵的感动 Aquí habla sobre la conmoción del Espíritu Santo. 啊，有的人就根据这一节圣经说啊，我会相信耶稣是主啊，所以我就是受圣灵。 Con este pasaje algunos argumentan que como reconoce al Señor Jesús como su Señor y Dios, entonces ya tiene el Espíritu Santo. 其实这一节圣经啊，是讲圣灵的感动。 Pero en realidad habla sobre la conmoción del Espíritu. 没有受圣灵的人，也有圣灵的感动。 Las personas que no han recibido el Espíritu Santo pueden recibir conmoción del 圣灵的 Espíritu. 感动就是一个人在某一段时间 La conmoción del Espíritu Santo es cuando una persona en un tiempo determinado, 啊，圣灵来带领他，来支配他， el Espíritu lo ha guiado 啊，让他按照神的旨意来说一些话，或做一些事情。 y le ha nutrido y le ha hecho hablar o hacer a ciertas cosas. 啊，这是固定的时间呐、圣灵感动他， Es un lapso de tiempo al recibir la conmoción del 像 Espíritu. 就会有些先知啊，神的灵感动他们，啊，他们就把神的话啊讲出来。 Así como en la antigüedad, algunos profetas reciben la palabra de Dios a ser conmovidos. 后来这些话都应验了，就是神感动他们啊讲神的话。 Y luego se cumplen estas palabras. Y estas palabras fueron conmovidas por Dios. 也有一些士师啦、先知，圣灵感动他们。 También hubieron jueces y profetas conmovidos por el Espíritu. 比如说这个参孙呐、 Por ejemplo, Sansón. 圣灵感动他啊，他就一时非常有力量。 El Espíritu de Dios lo conmueve por un tiempo y se llena de poder físico. 啊，一个人呐、可以对付啊几百个人、上千个非利士人。 Entonces una sola persona puede luchar contra centenares o miles de enemigos. 啊，但是当他的工作完成以后，哇，他又恢复啊，软弱的像一般人一样。 Pero una vez que ha cumplido con su tarea, vuelve a ser una persona normal, débil. 啊，这个是旧约圣灵的感动。 Y esta es la conmoción del Espíritu Santo en el Antiguo 就好像这 Testamento. 个以利沙先知， Como el profeta Eliseo. 他在加密山上一个人对付800多个假先知。 Cuando estaba en Monte Carmelo, se enfrentó con más de 800 falsos profetas. 啊，他求火就火降下来，求雨就雨降下来。 Cuando oró por fuego o por lluvia, así se cumplió. 以色列人看来以后都趴在地上说：“哇，这位才是我们所敬拜的神呐、 Y cuando los israelitas lo vieron, reconocieron a Dios como su Dios. 为什么呢？那个时候有那么大的力量，因为圣灵感动他。 ¿Y por qué tuvieron este poder? Porque el Espíritu de Dios lo conmovió. 啊，当以色列百姓回头以后， Y luego que volvieron hacia Dios, el pueblo de Israel, 啊，因为他把那些拜假神的先知都带到河边把他们杀了。 el profeta mató a todos los falsos profetas a las orillas del río. 以西别就发誓说：“我明天以前一定要把这个以利亚的头把它砍下来。” Entonces la reina Jezabel pronunció la palabra de que se juraría matar al profeta Elías. 以利亚一听就惊慌的就逃跑了。
y lo decapitaría. Entonces el profeta Elías se asustó y empezó a correr por su vida. 为什么本来那么有力量的先知啊，一个人对付800多个人的假先知？ Porque un profeta con tanto poder que se enfrentó a más de 800 falsos profetas, 啊，现在主听到王后一句话，他就吓得就逃跑了。 ahora se asustó con unas palabras de la reina. 啊，还在跑到树下，在那边说：“神啊，我没有办法胜过我的列祖，你干脆把我的生命都取回去好了。” Y fue dando debajo de un árbol, quejándose contra Dios y clamando por su propia muerte. 因为神的灵感动他的时候啊，他就非常有力量。 Porque cuando Dios lo conmovió con su espíritu, tuvo gran poder. 但他工作完成以后，神的灵又收回去了， Pero una vez cumplido la tarea, el espíritu de Dios 所以 se 他就 volvió. 软弱的比一般人还不如。 Entonces se debilitó como cualquier otra persona. 这个就是旧约圣灵的感动。 Y estas son las conmociones del Espíritu Santo de la antigüedad. 所以那个时候起的圣灵的工作叫做工作的灵，或者是叫做仆人的灵。 Por eso en aquel entonces se menciona al Espíritu como Espíritu del siervo o del trabajo. 神要兴起一些人来替他工作， Dios quiere erigir a una persona para su tarea. 神就把圣灵充满他， Entonces Dios le envía su Espíritu. 让他工作完以后，圣灵就收回。 Pero una vez que ha cumplido con la tarea, entonces vuelve el Espíritu a Dios. 因为在旧约时代主耶稣的救恩还没有完成， Porque en el Antiguo Testamento todavía no estaba cumplido la salvación de 说 Jesús. 神的荣耀还没有成就。 Es decir, que no se había completado la gloria de Dios. 所以圣灵还没有办法一直住在人身上， Entonces el Espíritu Santo no puede morar continuamente en las personas. 只是圣灵的工作是要你工作感动你， Solamente ejerce efecto cuando quieres que hagas trabajos 那 por 个时 Dios. 候是暂时性的工作。 Y son trabajos momentáneos. 一直到像施洗约翰的父亲撒迦利亚啦，或西面那个时候那个都是属于旧约时代最后的阶段。 Así como le pasó a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, o Simón, en la última etapa de los antiguos santos. 到了新约时代有些人还没有受圣灵，也有圣灵的感动。 Y en el Nuevo Testamento, antes de que descienda el Espíritu Santo, también hubo conmoción del Espíritu. 比如说，有些人听到道理感到很扎心 Por ejemplo, algunos al escuchar la verdad y se sienten afligidos, 听 conmovidos, 到诗歌会感动的流眼泪 o al escuchar un himno se conmueven y lloran, 听到了道理很喜欢来听道理 o al escuchar la verdad tienen alegría y les gusta 喜欢 oírla, 参加聚会 y les agrada las reuniones. 这个是圣灵在感动你，在催逼你。 Estas son las conmociones del Espíritu Santo. Que 所以还 tenía. 没有受圣灵的人，也有圣灵的感动的现象 Así que una persona que aún no ha recibido el Espíritu Santo puede tener 但是我 conmoción 们 del 刚刚谈 Espíritu. 到说，这个圣灵的感动是一时间的 Pero recién dijimos que esta conmoción es momentánea. 神要你完成使命的时候这感动你，但是你使命完成以后，圣灵就离开了。 Dios te conmueve para que cumplas una tarea, pero una vez cumplida la misma, el Espíritu de Dios se vuelve. 圣灵的感动不会说方言， La conmoción del Espíritu no hace que hable uno en 但 lengua. 是有时候会说预言但是那个也是短暂的、有限制的。 Tal vez pueda decir una profecía, pero es algo momentáneo, limitado. 好像那个摩西的时代不是他按手给一些长老他们当中也有人说预言吗？ Por ejemplo, en la época de Moisés, cuando impuso la mano a unos ancianos, empezaron a hablar algunas profecías. 撒母耳的门徒他们会受感说话、说预言。 También los discípulos de Samuel fueron conmovidos y hablaron profecías. 但是那个是圣灵的感动。 Pero todas estas somos conmociones del Espíritu Santo. 那神在新约时代要赐给我们的是那个圣灵的浇灌，也叫做领受圣灵。 Pero en el Nuevo Testamento
Dios nos quiere dar el Espíritu que nos llene, que nos bañe, que 啊， nos 又叫 inunde. 做圣灵的浸，圣灵的洗。 Que es la alegría del Espíritu. 啊，虽然名词不一样啊，但是都是同样的意义， Aunque los nombres son distintos, pero tienen el mismo significado. 就是神要把他的灵啊浇灌在我们的身上 Que nos quiere bañar de Espíritu, el Espíritu de Dios. 然后这个圣灵要进到我们内心，然后跟我们永远同住。 Y este Espíritu quiere entrar en nosotros para vivir eternamente con nosotros. 所以这个不是暂时性的充满或暂时性的同在啊，而是永远跟我们同在。 Y esto no es momentáneo para que esté con nosotros, sino es eterno y nos quiere llenar de este Espíritu. 所以当我们领受圣灵以后啊，圣灵会在我们身上。 Así que una vez que recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu está en nosotros, mora en nosotros. 圣灵不会离开的， No se aparta de nosotros, 除非你不祷告， salvo que no ores 除非你犯了很严重的罪， o hayas pecado de gravedad. 因为圣灵不住在那个罪人身上 Porque el Espíritu no puede morar en los pecadores. 所以新约时代的圣灵是要跟我们同在，永远同在。 Así el Espíritu Santo del Nuevo Testamento quiere morar en nosotros 圣灵 eternamente. 是要给我们属灵的力量，帮我们生命更新。 Y el Espíritu nos da poder para renovación. 所以得圣灵的人呐、他本来软弱的会变成刚强。 Y así el que obtiene el Espíritu, si era débil, se fortifica. 让我们品德进步啊，信心、爱心都能够成长。 Y nuestras virtudes crecen, mejoran. 说这个受圣灵领受圣灵的浸一定会说方言。 Y el que recibe el Espíritu Santo va a hablar en lenguas. 这个说方言有的翻作卷舌头说话。 Hablar en lenguas, en alguna traducción dice que es tener la lengua que habla. 当圣灵临到的时候这个舌头会转动或者跳动，讲出一种奇妙的属灵的话语。 Con movimientos de la lengua y habla lenguaje espiritual. 这是新约时代领受圣灵跟旧约的圣灵感动不一样的地方。 Y esta es la diferencia entre recibir el Espíritu Santo con la conmoción del Espíritu de la antigüedad. 我们看《使徒行传》第1章， Veamos Hechos capítulo 1, 还有第2章， capítulo 2. 《使徒行传》2章第3节。 Hechos capítulo 2, versículo 3. 2章3节 Capítulo 2, versículo 3. 说，又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们个人头上。第4节。 4. 他们就都被圣灵充满，按着圣灵所述的苦才，说起别国的话来。这个圣灵充满以后这里有谈到几个现象，有一个非常大的响声。 Aquí habla de algunos signos cuando uno se llena de Espíritu Santo. 第二个是一阵大风吹过。 Aquí habla de estruendo o de como viento que pasó. 再来第3个是他们的舌头好像火焰一样产生火舌产生非常奇妙的舌音。 Tercero, que aparecieron como lenguas de fuego e hizo que hablen en lenguas, en 这 otras lenguas. 是使徒时代第一次他们得圣灵的现象。 Y esta es la manifestación de los hechos ocurridos al descender el Espíritu por primera 所以 vez. 后来使徒到各地方去传道理的时候， Y cuando los apóstoles fueron a evangelizar, 他们在判断说他们有没有得圣灵， para determinar si uno ha recibido o no Espíritu Santo, 都用五旬节他们的体验来做判断。 lo determinan según lo que conocen, 比如说，他们来到了这个哥尼流的家， que fueron los hechos de acá de Pentecostés. Como 后来有的人质问说：“你们怎么跑到罗马人的家里面去？” por ejemplo, cuando fueron a la casa de Cornelio, algunos le dijeron, ¿por qué fueron a la casa de un romano? 彼得就说因为圣灵启示我，他们叫我去我就去了。 Entonces Pedro respondió, el Espíritu me envió. 我在讲道的时候，圣灵就降在他们身上。
Y cuando hablé sobre la verdad, entonces descendió el Espíritu en ellos. 因为他们得圣灵就跟我们当初五旬节得圣灵的情形一样啊。 Y ellos recibieron el Espíritu de la misma manera que nosotros lo habíamos recibido en el día de Pentecostés. 神既然要他们呐、拣选他们呐、 Y ya que Dios los ha escogido a ellos, 我是什么人呐、 ¿quién soy yo? 我怎么可以不用水帮他们洗礼？ ¿Cómo puede ser que yo no los bautice con el agua? 所以，因为他很清楚看到神把圣灵降给这些罗马人这个外邦人， Entonces él vio claramente que Dios hizo descender el Espíritu en estos gentiles romanos. 因为他们得圣灵是跟我们一样的， Y como recibieron el Espíritu de las 所 mismas 以神不 maneras, 只是拣选我们，神也要拣选他们呐、 así que solamente Dios no solamente nos escogió Dios, sino también a ellos. 所以这个证据这么明显啊，当然我们就要奉主的名要帮他们洗礼啦。 Y como las pruebas son concretas, entonces debemos de bautizarles. 所以五旬节得圣灵啊，就是属徒时代他们在判断得圣灵的一个标准。 Así, el parámetro para decir si uno ha recibido o no Espíritu Santo es según el día de Pentecostés. 一定会说方言。 Según estos hechos que uno 这 habla en 个 lenguas. 方言呐、平时是听不出来的。 Y en general, uno cuando habla en lenguas no se le entiende. 我们看哥林多前书14章 Veamos primero a los Corintios capítulo 第 14, 2节。 versículo 2. 哥林多前书14章第2节。 Primero a los Corintios capítulo 14, versículo 2. 那说方言原不是对人说，乃是对神说，因为没有人听出来。然后他在心灵里却是讲说各样的奥秘。 3. 所以这个说方言啊，平时是听不出来的。 Es decir, que al ver en lengua no se le entiende en general, 但是方言是有意思的， pero tiene significado. 是圣灵感动在讲说各样的属灵奥秘。 Es la conmoción del Espíritu para que uno hable sobre maravillas 所 espirituales. 以罗马书第8章26节说圣灵用说不出来的叹息在替我们祷告。 Por eso en Romanos capítulo 8, versículo 26 dice que el Espíritu nos hace decir palabras indecibles, 因为圣灵是神的灵啊，所以它有神的意思。 porque el Espíritu de Dios es el que habla y tiene un significado. 圣灵住在我们身上，知道我们人的软弱，我们的需要。 Como el Espíritu mora en nosotros, conoce nuestras debilidades e intercede por nosotros. 所以圣灵用那个说不出来的叹息在替我们祷告。 Así que gime y dice palabras indecibles orando por nosotros. 所以说，我们得圣灵以后，要常常在圣灵里面祷告， Así que cuando recibimos Espíritu Santo debemos de orar continuamente. 让我们这个属灵的生命能够不断的更新，受人感到以后成圣洁，才能够得救。 Para que nuestra vida espiritual pueda renovarse llegando hasta la santidad. 所以这是受圣灵的现象。 Así que estas son las manifestaciones de haber recibido el 我们 Espíritu 得 Santo. 圣灵以后啊，不是说你会说方言就够了。 Y claro que no solamente es suficiente hablar en lenguas al 受 recibir el 圣灵 Espíritu. 只是一个基础， Poder hablar en lenguas es solo una base. 圣灵是要来帮助我们完成成圣的功夫。 Es el comienzo, el Espíritu nos va a ayudar a completar. 所以说要常常在圣灵里面祷告。 Entonces hay que orar constantemente dentro del Espíritu. 你常常祷告这样的话，你灵性就会越来越进步。 Si oramos continuamente, podemos progresar a nivel 所以 espiritual. 哥罗西书说，我们常常祷告的话，我们就会满心知道神的旨意。 Así en el libro de Colosenses dice que si oramos constantemente, podremos entender completamente la voluntad de Dios. 我们各样的美德品德会不断的提升。 Y todas nuestras virtudes se mejorarán. 我们属灵的力量越来越充实。 Y estarán firmes nuestros dones espirituales. 所以就有力量来服侍神。 Y tendremos poder para servir a Dios. 有力量把神的道行出来。 Y tener poder para obrar la verdad de Dios. 所以说我们要常常在圣灵里面祷告，让圣灵充满。 Así que tenemos que orar constantemente dentro del Espíritu para que éste se llene en nosotros. 主耶稣曾经讲过说有5个童女
是聪明的，5个是愚昧的。 El Señor Jesús dijo una parábola de 5 doncellas sabias y 5他们都拿 doncellas 着 necias. 灯啊，准备迎接新郎。 Y que las doncellas estaban esperando por el novio en la boda. 因为古时候新郎娶妻的，这个新郎娶妻的时候都有一些童女陪伴着这个新娘。 En la antigüedad, cuando había una boda, habían doncellas que esperan al novio acompañando a la novia. 他们一起在这个筵席上啊，要大概2个礼拜啊，在那边欢喜快乐啊。 Y tienen 2 semanas de banquete para estar en gozo con ellos. 所以那些童女都很期盼呐、当时新郎来的时候都能够被迎接去参加这个非常快乐的婚宴。 Entonces las doncellas se preparan muy contentas esperando que llegue el novio para que las invite. 那他们娶新娘啊，常常都是在晚上。 Y muchas veces en aquella época los casamientos se dan de noche. 所以这些陪伴的人，他们都要拿着灯在那边等啊。 Y los acompañantes entonces esperan de noche con las lámparas. 有的等到最后都打盹睡觉了。 Algunos esperan y se quedan dormidos. 有的人说他的灯那个油没有了，灯都不亮了。 A algunos se le acaba el aceite y ya no le brilla la lámpara. 突然间有人说：“新郎来了。” Y algunos dirán, llegó el novio. 有人发现说他的灯里面没有油了。 Y en ese entonces se da cuenta que no tiene más 跟 aceite. 那同伴说：“你这点油给我吧。” Y le pide a otros que le preste un poco de aceite. 那个同伴说：“不够你我2个使用了，你自己去买啊。” Pero la compañera le puede contestar que no le alcanza para compartir, que vaya a comprar. 说当他要去买的时候这其他的人就被新郎就接着就去了，参加宴席了。 Pero a la que le faltó, cuando fui a comprar, llega el novio y entra con las doncellas. 等到他们 invitadas. 回来的时候，门都关上了，就进不去了。 Pero cuando vuelven de comprar, ya están cerradas las puertas y no pueden ser recibidas. 所以我们好像这个这个童女一样拿着灯在等候新郎来。 Así que nosotros somos como las doncellas que estamos con las lámparas esperando al 因为我 novio. 们准备参加主耶稣的宴席， Porque estamos esperando el banquete del Señor 所以 Jesús. 我们应当要常常警醒预备。 Así que debemos estar atentos y estar 我 preparados. 们有了灯也要常常预备好油 Si tenemos lámpara, también debemos preparar el aceite. 让这个油充满着这个灯才会不断的发亮发光。 Estar llenos de aceite para que emita luz nuestra lámpara constantemente. 因为圣灵是给我们说无所限量的。 Porque el Espíritu nos da poder ilimitado. 圣灵要厚厚浇灌在我们身上的。 Nos inunda con su poder. 说我们常常祷告，我们让圣灵充满， Así que cuando oramos, dejamos que nos llene el Espíritu Santo. 我们就有属灵的活力， Entonces tenemos vida espiritual. 我们就常常在世界上发出荣耀的光辉来。 Entonces constantemente emitimos luz en esta vida. 所以我们要 mundanal. 常常让圣灵充满。 Así que debemos dejar que nos llene el Espíritu 这 Santo. 个圣灵充满，就是要常常让神在我们心中做王。 Y esto implica que Dios sea el Rey en nuestro corazón. 因为我们的身体是神的殿圣灵的居所， Porque nuestro corazón es el templo de Dios, la morada del Espíritu. 所以说我们要在我们身上能够来荣耀神。 Así que nosotros en nuestro cuerpo debemos de dar gloria a Dios. 常常我们要能够真正的为主而活把耶稣基督的各样美德把它表现出来。 Así que debemos vivir por Cristo, manifestando todas las virtudes del Señor. 让神的旨意在我们身上能够彰显出来。 Y que se pueda manifestar la voluntad de Dios mediante nosotros. 这个就是让圣灵充满。 Y esto es tener llenura del Espíritu Santo. 所以一个人如果有没有被圣灵充满， Así que una persona para ver si está lleno del Espíritu Santo, 说从他的一些行为上可以看得出来。 a través de su conducta podemos darnos cuenta. 主耶稣说，你要看一棵树这个树好不好，看它结的果子好不好。
El Señor Jesús dijo que para ver cómo es un árbol, veamos sus frutos. 好树结好果子， El buen árbol da buenos frutos. 坏的树不会结好果子。 El árbol que es malo no da frutos. 所以它所结的果子非常的好， Como 有 los, 很多圣灵美好的果子。 como los frutos son buenos y el árbol está lleno de frutos, 我们知道这个人就是常常被圣灵充满， sabemos que esta persona está llena de Espíritu Santo. 所以圣灵充满有一些果效。 Y hay efectos de tener llenura de espíritu. 虽然圣灵充满是在里面，但是会从他的身外那个彰显出来。 A pesar que es una situación interna tener el espíritu, pero se manifiesta externamente. 所以说这个圣灵充满是可以看到的，可以听见的。 Así que tener llenura de Espíritu Santo es visible y se oye. 哥林多前书12章里面说，圣灵显在人的身上要让人得益处。 En Corintios, 1 Corintios capítulo 12 dice que el Espíritu de Dios mora en las personas para que tenga beneficios. 所以当一个人被圣灵充满了，还有一些外在的现象显现出来。 Por lo que si una persona está llena de Espíritu Santo, hay 除了我 manifestaciones 们刚刚 externas. 所讲的说方言或者是身体渐动以外， Además de tener movimientos al orar y al hablar en lenguas, 会有让我们有很多属灵上的经历。 nos da experiencias espirituales. 有的人得圣灵充满了以后，就真的有神，会那个意念非常的肯定啊。 Algunos al tener espíritu va a tener ideas muy claras de que Dios existe. 有人得圣灵以后马上得到神迹那个重病得医治。 Y algunos experimentan la sanación de enfermedades 我们见 graves. 过一个姐妹，她患了12年的血肉病。 Una vez una hermana sufrió de sangrado por 12 años. 她的姐姐先信主就去劝她说：“你跟我到教会啦。” Entonces su hermana, que conoció la verdad primero, la aconsejó para venir a la 一 iglesia. 开始她不愿意， En un principio ella no quiso, 那姐姐就用流泪劝她 pero su hermana mayor en llanto la aconsejó 说：“你如果被我骗，也是骗一次啊。 y le dijo,我怎么会骗你呀？” que si te engaño será una sola vez, ¿por qué te 就一直 engañaría? 很勉强带她来教会。 Y así con esfuerzo logró que 这 fuera 个 con 姐妹 ella. 就是说好，如果要到教会，真的要去拜神我就要虔诚一点。 Y al ver, si va a se dijo que si va a la iglesia tiene que honrar a 我 Dios. 虽然身体很虚弱，但是我要用走路的。 Tiene que ir de forma piadosa, así que llegó caminando. 从他们家到教会大概走路10几分钟 Tenía que caminar más de 10 minutos desde su casa hasta la iglesia. 但是他是一个重病的病人病了12年 Pero ya tenía una enfermedad por 12 años. 旁边2个人扶着， Dos personas la sostenían 10 de 几 cada 分钟的 lado. 路程，他走了将近1个小时。 Una caminata de 10 minutos lo tuve que caminar por 1 hora. 穿很多衣服，头还包着一个头巾 Llevaba mucha ropa y tenía un pañuelo que le 听 envolvía. 完道理以后 Pero luego de escuchar la verdad, 他又到了祷告室 fue a la habitación de oración. 祷告念第一句话， Luego de pronunciar la primera 突然 palabra, 一个很大的震动， de repente un movimiento grande. 他想糟糕了，我会不会把那个房间里面流的到处都是血？ Pensó que estaba sangrando de gran manera y que iba a manchar toda la habitación. 但是那个时候他震动一下，他得圣灵，他的那个12年的灾病马上得医治。 Era un movimiento que sintió en su cuerpo y en ese momento recibió el Espíritu Santo y se curó. 所以很多人得圣灵，马上有这样的一些体验。 De esta manera, algunas personas recibidas el Espíritu Santo inmediatamente son 当 curadas. 然，圣经里面还谈到很多异象、异梦 En la Biblia también se mencionan visiones y señales, 灵歌啦、灵舞道啦， cantos
espirituales. 这个见证很多啊， Estos testimonios abundan 还会赐给我们各样属灵的能力跟恩赐， y también el Espíritu nos da poder espiritual y 所以 dones 帮助我们生命更新。 para renovación espiritual. 说圣灵给我们很多的恩赐，所以我们可以参与教会的圣工 Y como el Espíritu nos da muchos dones, hace que podamos servir a Dios. 圣灵会按照教会的需要，给你不一样的工作的技能。 Acorde a la necesidad de la iglesia, Dios te dará dones 所有 diferentes. 的人有信心可以医病赶鬼啊， De esta manera, algunos pueden curar y 有 echar 的人 demonios. 充满属灵的话语啊，很会见证。 Otros están llenos de palabras espirituales y pueden dar muchos testimonios. 有人会医病赶鬼，各样不一样的恩赐啊。 Es decir, hay distintos dones 所以让我们能够胜任圣工。 para que podamos trabajar en el servicio a Dios. 我们本来信主了以后，有时候我们有软弱啊，就没有办法胜过罪恶。 Claro que tenemos debilidades y muchas veces no podemos superar el 圣灵 pecado. 充满了以后，你就能够致死肉体的情欲 Sin embargo, al tener el Espíritu, entonces podemos superarlos. 能够胜过罪恶的权势。 Superar los deseos carnales y el dominio 因为圣灵是一种焚烧的灵， y la potestad de la maldad. 把我们心中的一些情欲啊，好像火一样的把它燃烧掉。 Porque el Espíritu Santo es como fuego que quemará todas las impurezas en nuestro corazón. 所以能够战胜这个恶的权势， De esta manera podemos superar la potestad de la 然后 maldad 结出各样属灵的美果来。 y dar frutos buenos. 所以这个教会会充满着爱心，充满着和平的景象。 Entonces la iglesia está llenará de amor y de paz. 所以我们应当追求圣灵的充满。 Por lo que nosotros debemos procurar la llenura del 我们来 Espíritu 唱 Santo. 诗237首。 Cantemos juntos himno 237.